Bueno, hay un minotauro temblando porque acá está Mauricio Puente para transformarlo en gatito a gatito. Bienvenido, Mauricio, muy buenas tardes. No, muchas gracias como siempre por la invitación y acá estamos al pie del cañón, como se dice. Bueno, muy bien. Así que volviendo a la segunda parte de este ciclo de héroes y de mitos. Y para entrar un poco en esto, te quería consultar. ¿Siempre los héroes son hombres? Es por ahí la cosa. ¿Ves? ¿Siempre son hombres o hay alguna otra especie de héroes? Bueno, eso es muy interesante porque, claro, los símbolos tenemos que verlos no superficialmente, sino por lo que simbolizan. Y entonces, claro, si uno lo mira así por arriba, dice, oh, pero son todos hombres, no hay mujeres. Y en realidad la mitología y los símbolos, como explicamos en la charla pasada, en la entrevista pasada, simbolizan, entre otras cosas, fuerzas de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, una de las 7 grandes leyes de la naturaleza es la polarización. Todo está polarizado. Día, noche, luz, oscuridad, femenino, masculino, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Sí? Hay una polarización de todo eso. Entonces, cuando los mitos nos muestran o nos caracterizan a los personajes son símbolos de esas fuerzas, sean femeninas o masculinas, que están en todos los mitos. Entonces, cuando nosotros vemos a Teseo, no es Teseo sexo hombre, es la fuerza masculina que todo hombre o mujer tiene dentro. Y cuando ahora vamos a ver el mito, cuando vemos a Ariadna, que es la que le da el hilo, que es la que une todo, no es Ariadna mujer, es la fuerza femenina que también está dentro de hombre y de mujer. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando Cecilia estuvo aquí, que les estuvo hablando de la mujer en Egipto? Había una faraona, Hatshepsut, que yo sé que se acordaban el nombre, que Cecilia hablaba que cuando toma los atributos de faraón tenía elementos masculinos. Y uno dice, bueno, claro, los elementos masculinos son el símbolo de esa fuerza. ¿Y cuáles son esas fuerzas masculinas y femeninas? Lo masculino siempre va a estar relacionado con la acción, ¿sí? Con la acción. Y lo femenino, que es más interno, con el sentido de la acción. Por eso se dice que lo femenino, o la dama, o la princesa, es el alma. Y el caballero es el que hace la acción. El motivo. Es como el pienso y el accionar. Exactamente. Entonces, vuelvo a aclarar, no se trata de que seas hombre o mujer, no, esas dos fuerzas están dentro de ti. Las dos fuerzas permanecen adentro nuestro. De todo ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si uno mira, por ejemplo, que en realidad es un mito relanzado en la Edad Media, porque es muy antiguo, que es muy parecido al mito de Teseo y el Minotauro, que es el típico mito de el caballero que va a liberar a la princesa, tiene que matar el dragón y liberarlo. El dragón es como el Minotauro, el castillo es el laberinto. Entonces, no es la princesa que se queda así, ¿no? Dice, no hace nada, no, es rescatar el alma de uno que está atrapada en la materia por el dragón, en este caso, que es la personalidad, lo instintivo no animal, que no la permite expresarse. Entonces, el caballero, que no es hombre ni mujer, sino es esa fuerza que tiene que accionar con un motivo importante y trascendente, que en este caso es el alma, lo espiritual. Ahora, estas dos fuerzas pueden actuar evolutivamente hacia arriba o de una manera, digamos, negativa, ¿no? En el sentido que queda atrapado en la materia. Podemos actuar de forma noble, buena, o podemos actuar de forma egoísta. ¿Por qué? Porque el amor, lo femenino, ¿no? Lo interno, lo que deseamos, puede ser algo noble, bueno, o pueden ser cosas materiales, concretas. ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, cuando veamos el mito, lo que debemos ver son fuerzas que hay. Y siempre lo femenino es lo que le da o legitima la acción. Por eso el caballero, otra vez, no hombre, el símbolo necesita una dama, porque es lo que le da, lo femenino le da el objetivo hacia dónde se dirige. Claro, necesita un motivo, necesita el propósito de la vida. Exactamente. Y yo les traje algunas pinturas, para que esto no lo pueden ver los oyentes, pero ustedes sí lo pueden ver, que son del siglo XIX. Esto es Edmund Blair Leighton, que es un inglés de la época victoriana, y también de Frank Dixie. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera en ese romanticismo que lo relanzan, se pone de moda o intentan transmitir con ese formato medieval lo que fue el amor cortés.
¿quién impulsa el amor cortés? Lo impulsa una mujer muy importante que fue Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia y de Inglaterra, que es la que impone el mito del rey Arturo en las cortes. O sea, empieza a culturizar un poquito la barbarie medieval. Entonces, a partir de ese momento aparece el amor cortés, que es una forma del amor platónico adaptado a la mentalidad medieval. Y ahí se empieza a salir un poco. Entonces, la mujer, ahora sí físicamente, le da un símbolo también de que tiene que ser como la musa inspiradora, es lo superior. Y siempre lo femenino, por eso lo masculino, esto en la filosofía de China lo vemos, el yin y el yang, ¿no? El yang es la actividad y el yin es la inactividad, pero no es quedarse quieto, sino es lo que está oculto detrás, que produce la actividad. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando vamos a explicar esto, que estas dos fuerzas, masculina o femenina, pueden ir hacia lo evolutivo, hacia arriba o hacia abajo, en el sentido que actúan negativamente, va a depender de eso, del sentido. Nosotros podemos amar cosas nobles, buenas, o ser codiciosos, amar el prestigio, la fama, las cosas materiales. Y esto Platón lo explica en un diálogo que se llama El banquete y en el Fedro. Y fíjense Platón qué pillo, porque obviamente habla a través de Sócrates. Y Sócrates, cuando van a hablar del amor, él dice: yo todo lo que aprendí del amor lo aprendí de Diotima, que fue una sacerdotisa, que no sabemos si existió o no históricamente. Haya existido o no, plum, nos encaja otra vez el mito de lo femenino, ¿no? Es decir, vamos a hablar del amor, tenemos que ir... Sócrates, que era el más sabio, tengo que recurrir a lo que me enseñó Diotima. Y ahí explica que hay dos tipos de amor, y de alguna manera también está lo que los griegos llamaban, en esa diosa que era Afrodita, que es de la belleza y el amor, está la Afrodita, digamos, Uraña, del cielo de Urano celeste, o la Afrodita Pandemos, que es la popular. Es decir, hay un amor hacia lo espiritual o un amor sobre las cosas materiales. Depende de dónde enfocamos, es cómo actuamos. Entonces, lo masculino y femenino no lo podemos separar en sí, porque actúan estas fuerzas dentro de nosotros. ¿Quién le da la espada al rey Arturo, por ejemplo? La dama del lago. O sea, son las damas, una especie de ninfas que es la que le dicen: te voy a dar Excalibur, que es la espada mágica. Con eso vas a vencer a todos. Pero te la doy yo, que te estoy diciendo cómo tenés que usarla y en qué sentido. Y de hecho, en el mito del rey Arturo, una vez usa mal Excalibur y se la rompe. Y viene Merlin y dice: ¿qué has hecho? ¿Has roto? Porque la usó no para la justicia, sino para vencer a Lancelot. Porque claro, no lo podía vencer y recurrió a Excalibur. Y cuando lo vence, se parte Excalibur. Entonces tienen que volver a agarrar a Excalibur y tirarla al lago. Y otra vez la dama al lago, regenera y se la devuelve de nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso vamos a ver. Y bueno, vamos a hablar obviamente del mito de Teseo. Vamos a poder ver estas fuerzas masculina y femenina actuando. Pero no están relacionadas con, digamos, con el sexo de la persona. Son esas fuerzas que están dentro nuestro. No sé, es difícil en corto tiempo explicarlo, pero no sé si se entendió un poquito por dónde va. Sí, perfecto. Claramente. Muchas gracias. Bueno, entonces Teseo y el Minotauro. Bueno, la historia es así. Teseo, antes de que viniera al mundo, está su padre Egeo, que de ahí viene el nombre del mar Egeo. Porque podamos ver por qué le pusieron ese nombre. Y Egeo no podía tener descendencia masculina, ¿sí? Porque lo masculino acá también, otra vez, representa la semilla, y lo femenino, lo que justamente guarda esa semilla, la nutre y lo permite. Entonces, pero no podía tener descendencia masculina. Entonces va al oráculo de Delfos, que era un oráculo muy famoso, el oráculo de Apolo, a preguntarle: bueno, ¿cómo hago para tener la descendencia? Él era el rey de Atenas, Egeo. Y el oráculo le dice: bueno, vas a poder tener un hijo varón siempre y cuando, ahora a la vuelta de Atenas, o sea, que no tengas que yacer con ninguna mujer hasta llegar a Atenas, ¿sí? Ni abras tus odres, ¿no? Los odres de vino. Como siempre, el oráculo respondía simbólicamente y no le quedó muy claro qué es lo que le quería decir. Entonces vuelve Egeo con toda su comitiva y de pasada, a la vuelta, pasa por una ciudad de Trecén, y ahí había un rey que era amigo de él, que era Piteo. Entonces, cuando llega a la ciudad de Trecén, habla con Piteo y le cuenta: che, mirá, fui al oráculo, me pasó esto. Y Piteo, que era un rayo, le dice: ya está. Si yace ahora antes de llegar a Atenas, voy a conseguir un heredero. Entonces le dice a su hija que esa noche tiene que yacer con Egeo. Entonces, ¿qué hace? Lo emborracha, ¿no? Abren los odres de vino, Egeo lo emborracha, y su hija, que es Cetra, que va a ser la mamá de Egeo, aprovecha y yace con Egeo.
bueno, tienen sus cosas, digamos, ahí en el lecho, y a la noche, en sueños, se le aparece a Etra Palas Atenea, otro símbolo, diosa de la sabiduría y la guerra interior, y le dice que tiene que levantarse e ir a hacer una ofrenda a los dioses a la playa. Y bueno, a Etra se le aparece la diosa, no le iba a decir que no. Entonces se levanta, Egeo estaba ahí tumbado, liquidado en el lecho marital, y cuando va y hace la ofrenda, del mar sale Poseidón. Que Poseidón es símbolo de toda la fuerza telúrica, no solo es dios del mar, sino de los terremotos, ¿no? Sale Poseidón y se une también en la playa con Etra. Y luego Etra vuelve a la cama, ¿no? Con Egeo. Entonces ahí hay una mezcla media rara, porque de esa unión, que por un lado está Egeo, pero también está Poseidón, van a ser después justamente nuestro héroe Teseo. Bueno, al otro día Egeo se levanta, vuelve a Atenas y luego se entera de que en esa aventura de esa noche había quedado embarazada Etra. Entonces va hasta la ciudad de Tresén y le dice a Etra, bueno, nuestro hijo va a ser el futuro heredero de Atenas, ¿no? Pero vamos a mantenerlo oculto porque hay muchos peligros en la corte, ¿no? Esto como Luke Skywalker, lo sacan y lo meten en un lugar para que nadie sepa qué es lo que pasa, o Arturo, ¿no? Lo sacan de la corte y lo tiran ahí con unos pastores para que nadie sepa. Y, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Egeo va creciendo y en la ciudad de Tresén viene otro gran héroe que ya era famoso, que es Hércules o Heracles, que después vendrá Cecilia a hablar de él. Y Hércules, una de sus pruebas, había vencido al león de Nemea, que era un león que tenía una piel indestructible. Y cuando lo vence, lo tiene que estrangular, porque con las flechas no puede hacer nada. Es uno de los símbolos de Hércules. Muchas veces vamos a ver las estatuas de Hércules, una especie de capucha, pero la capucha es una cabeza de león y las patas cruzadas acá, ¿no? Entonces, claro, él viene, deja ahí la piel de león y, claro, todos los niños, uno de los niños de ahí de la ciudad de Tresén, se asustan, ¿no? Porque pensaron que era un león verdadero, menos Teseo, que lo ve y él cree también que es un león, le saca una daga a un guardia personal y se le tira encima. Teseo niño. Va y lo quiere clavar. Bueno, todos los adultos se ríen, pero ya Hércules le dice al abuelo de Teseo, que era Piteo, le dice, este niño va a ser un gran héroe y va a quedar en la historia de Atenas, ¿no? Ya le va diciendo, como marcando que... Luego, me olvidé algo muy importante. Cuando Egeo fue a visitar a Etra, a la mamá que se entera que estaba embarazada y que iba a tener a Egeo, hace una cosa importante. Saca su espada, levanta una piedra muy pesada, saca una espada, las sandalias y las guarda debajo de la piedra y las pone. Y le dice a Etra, cuando Egeo crezca y sea cuando Teseo crezca y sea suficientemente grande, va a tener que levantar esa piedra, sacar la espada, ponerse esas sandalias e ir a reclamar. Se parece al mito de Rey Arturo, ¿no? Exactamente. En vez de sacar la espada en la piedra, estaba abajo. Pero más o menos lo mismo. La historia es la misma. Y claro, cuando después Teseo crece y ya tiene 16 años, su mamá Etra le dice, bueno, tu destino es este. Tienes que ir a reclamar el trono. Entonces va y le muestra la piedra. Y es una prueba, ¿no? Tiene que levantar la piedra, sacar la espada, se pone las sandalias y en ese momento su abuelo Piteo le dice, bueno, te voy a dar un trireme, ¿no? Una gran nave para que llegues con todas las pompas diciendo, soy el hijo de Egeo, vengo a reclamar el trono. Pero como él es un héroe, dice, no, yo voy a ir caminando, voy a pie, los héroes van a pie, ¿no? Es un símbolo de que tiene que hacer todo un camino, no va por la fácil rápido, sino que tiene que ir haciendo esas pruebas. Y ahí es cuando él levanta la piedra, ve la espada y la sandalia, es lo que dentro del ciclo que habíamos visto en la charla pasada, que hablamos de Joseph Campbell, ese monomito, es lo que es la llamada del héroe. Y ahora empiezan las pruebas en ese viaje donde ahora va a ir hacia Atenas. Entonces ahí, en ese viaje hacia Atenas, va a ir pasando por diferentes pruebas que están en relación de alguna manera con estas pruebas que en la antigüedad estaban relacionadas con los misterios del ser humano. Entonces habían pruebas simbólicas de tierra, relacionado con lo físico, de agua, con la energía vital, de aire, con lo emocional, y de fuego, que es con lo mental. Entonces, todos los personajes que él va a ir venciendo son símbolos en este sentido que nos representa a todos los seres humanos que tenemos que pasar o vencer. Entonces, la primera prueba que él tiene que pasar en ese viaje a Atenas, es la prueba de tierra, que está en relación con la resistencia y la fortaleza en lo físico. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nosotros
no hacemos lo correcto y hoy estoy cansado, y hoy tengo sueño, y ahora me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces, el dominio del cuerpo físico no se referiría a que nos convertamos en campeón de pentatlón, sino a que dominar tanto el cuerpo físico con nuestra voluntad que aun cuando el cuerpo físico reclama, no nos movemos de hacer lo correcto, cumplir con el deber. Eso simboliza la prueba de tierra. Bueno, ¿y qué tiene que hacer Teseo? Bueno, se tiene que enfrentar con dos gigantes tremendos. Uno es Perifete, que era hijo de Faistos. Faistos es el dios constructor, el forjador, ¿no? Y está relacionado con la materia y forjar la materia. Y este hombre era un salteador de caminos. Entonces, y era terrible porque tenía una masa, sí, un gran palo, que era de bronce. Entonces mataba, ¿no? Entonces se enfrenta a Teseo, ¿sí? Sin nada, y con sus manos logra vencerlo, le saca esa masa y lo mata. ¿Y qué hace? Se queda con la masa como un arma ahora para él. Este es otro símbolo. Cada vez que nosotros vencemos un defecto, conseguimos un arma, ¿no? O una herramienta, como la querramos llamar. Cada vez que vencemos, por ejemplo, si vencemos la pereza, desarrollamos una voluntad. O sea, una virtud que es la voluntad. Y ahora eso es un arma que te permite para seguir enfrentando otros defectos. Como si le fuéramos conquistando un pelito más a una virtud. Exactamente. Al enfrentar algún defecto, ahí como que va avanzando. Con los miedos. Exactamente. Vences un miedo y ahora ese es tu aliado. Bueno, ¿qué hace después? Tiene otro gigante en esa misma prueba, que era un doblador de pinos, terrible. ¿Qué hacía este gigante? Agarraba, te ataba de una mano de cada pino, lo doblaba y luego te soltaba y bueno, imagínense lo que pasaba. Te abría la mitad. Bueno, obviamente el pino es un símbolo. El pino en muchas culturas está relacionado también con la resistencia, la flexibilidad, porque resiste el viento. Y bueno, acá obviamente lo que hace también, lo vence, agarra al gigante y lo mete adentro de los dos pinos. A este le hacías a todo el mundo, bueno, ahora te va a tocar a vos. Y ¡tum!, lo vence. Entonces pasa esa primera prueba que es de tierra, diríamos simbólicamente. Y acá es interesante porque el héroe es un símbolo muy antiguo que va a tener Teseo, que es el hacha de doble filo, o puede ser la espada Excalibur de doble filo. Es que todo trabajo hacia la evolución, hacia la búsqueda de la sabiduría, tiene dos caminos. Uno externo, que sería el masculino, hacia la acción, vuelvo a repetir, fuerza masculina, no hombre, y uno interno, que es femenino, ¿sí? Esa fuerza. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que mejoramos por dentro, también mejoramos por fuera. O sea que no es solo, bueno, yo quiero ser mejor para mí. Por eso, porque todos estos gigantes también, que hacían? Asolaban, las poblaciones. Entonces él con esas pruebas también libera a la población de estos males que había. Entonces todo trabajo a nivel filosófico, real, espiritual, es hacia adentro y hacia afuera. No, perdón. Sí. Esto de la seña. Sí. No, es que nos vamos acercando al corte. Sí, por si querés. ¿En serio? Ya te... Voló. Antes de la canción para. ¿Fue entretenido o muy No, estamos, sí. No hay corte, no cortamos nada. No, dale, perdón que te interrumpí. No, por favor, sí. Bueno, y ahí ya pasa la prueba, digamos, de tierra. Y luego va a venir la prueba de agua, en donde ahora va a estar relacionado, en la de tierra tenía que pasar la parte, digamos, lo que era la resistencia, esa fortaleza, esa tenacidad física, y en la de agua está relacionado siempre con la vitalidad. ¿Y con qué, además de la vitalidad? Con la pureza. Porque obviamente la pureza está en relación con la generosidad. ¿Qué es lo que da la vida? Cuando hay un fin común. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico funciona porque cada órgano... Bueno, esto es lo interesante. Esto no lo hablamos la vez pasada. El cuerpo físico es un símbolo. Está compuesto de células, que son millones. Pero un conjunto de células, ¿sí?, forman un órgano, que es una unidad dentro de la pluralidad. Pero un conjunto de órganos forman un sistema, como el sistema digestivo, sistema, ¿sí?, respiratorio, sistema circulatorio. Y un conjunto de sistemas, ¿sí?, forman un organismo. O sea, nuestro propio cuerpo es un símbolo de la unidad y pluralidad a la vez. ¿Pero por qué existe la vida? Porque todo está en armonía con un fin común, más allá de las individualidades. Entonces, ¿qué es la generosidad? Entender que todos somos unos en el fondo, y lo que le pasa a la otra persona, en el fondo también me pasa a mí, porque todo está interconectado en la naturaleza. Claro,
para pasar esta prueba, que es la de la vitalidad, la del agua, la de la generosidad, y por eso la purificación en el sentido de que el alma se purifica de todos aquellos elementos justamente que son las sombras, lo oscuro, ¿no? Que es el egoísmo, ¿sí? El apego, el orgullo, todas esas cosas. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que vencer a un hijo de Poseidón, que como era el dios del mar, obviamente, la pureza, la purificación, el agua, que era tremendo. ¿Qué hacía este hombre? Que se llamaba Esciro. Tenías que lavarle los pies, ¿no? Como una prueba de humildad, ¿no? Lavar los pies. Y después te pegaba una patada, te mandaba al mar y una tortuga te engullía y te llevaba con Hades. Hades es el rey del submundo, donde iban los muertos. No en el sentido de infierno, sino de los que están del otro lado, digamos, ¿no? No en el sentido de infierno con fuego, esa visión cristiana, no. Claro, él va y obviamente lo vence y lo lanza al mar y pasa esta segunda prueba, que es la prueba del desarrollo de la purificación, que es a través de la generosidad, del dominio y de entender que la vida se genera o se gesta cuando entendemos que todo tiene una unidad y todo está interconectado. Y que cuando actuamos individualmente, egoístamente, lo que somos a nivel, en una familia y en una sociedad, un tumor. Porque eso es un tumor, cuando una célula no reconoce el resto y empieza a querer todo para sí. Y claro, y a su vez se extiende, ¿no? Es porque la sociedad no deja de ser un tejido social también. Bueno, ¿tenés una pregunta para Mauricio? Así sí. Nos vamos de la Tierra al esto aire. Capaz que, bueno, la primera es, estábamos hablando fuera del aire sobre Star Wars. Y Paula no lo había visto, Fede tampoco. Perdona, yo sí. ¿Viste todas? Sí, creo que sí. Ah, ok, bueno. Igual mi pregunta es para los que no las vieron todas, ¿no? ¿Cuál es por ejemplo, cuál es el orden sugerido? Porque está bien, el orden cronológico de creación o de filmación es 75 en adelante, pero ¿cuál es el orden que vos sugerís que la gente las vea, por ejemplo? Y bueno, sí, obviamente hay que verlas cronológicamente como están ahora, porque si no como que te queda cortada el hilo de cómo viene la historia. ¿No te genera después una desilusión ver primero las primeras tres? Sí, o sea, las tres de los 2000. Lo que hablábamos realmente es que las mejores es la primera trilogía en el tiempo, no en la cronología, ¿no? Estas que empezaron a finales de los 70 y siguen en los 80. Esa trilogía primera que hizo George Lucas es la mejor. La otra no es que está mal, pero bueno, no tiene la misma calidad. El que pega primero siempre pega mejor. Y las dos semanas elegiste la música de Star Wars. O sea, ¿qué te genera a vos ese tipo de música? O sea, la épica, eso nos contagia a todos. De hecho, acá nos paramos todos. También se paró, estuvimos con la mano en el pecho. Sí. Pero digo, ¿qué te genera a vos ese tipo de música? Porque creo que, como hablamos en la entrevista pasada, John Williams, este compositor que ha hecho tantas músicas, de E.T., de Harry Potter, de Indiana Jones, Tiburón, es muy bueno y supo captar ese espíritu de lo que es el mito del héroe. Y creo que cada vez que uno, al mirar la película y recuerda la música, porque la banda sonora es muy importante en cualquier película, ¿eh? Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Tiburón, Steven Spielberg estuvo varias veces a punto de... Porque el tiburón era un desastre, porque se le hundía. El animatronic era feo. En agua salada, un horror. Pero cuando le mostraron la banda sonora, dijo, esta película va a ser un éxito. Y de hecho... El tiburón no aparece hasta la mitad de la película. Es toda la música, te da el miedo. O sea, es la cámara como si fuera el tiburón. Y la clave, ¿cuál es? La música. Y en este caso, como es una música no para tiburón, sino para el mito del héroe, capta ese elemento épico. Y cuando uno lo escucha, algo en nosotros intuitivamente impacta en el alma de, bueno, levantarse, ponerse de pie y, bueno, vamos para adelante con aquellas cosas que valen la pena. Por eso la elegí para dar una conexión moderna, algo que podamos nosotros modernamente conectar con estos mitos que estamos hablando de TCO, tiene miles de años, imagínense. Pero en el tiempo, mágicamente, tiene la misma esencia. Yo me quedé con la prueba del agua. Estábamos con la prueba del agua, nos queda la de aire y la de fuego. Y acá una cosa que yo me olvidé, porque les decía hoy de lo masculino y lo femenino, estas fuerzas, y que en las representaciones que yo le había traído acá, porque creo que no lo expliqué, lo mostré pero no lo expliqué, vamos a ver que siempre la dama está por encima del caballero, o sea, es la que lo nombra caballero, es la que le pone el pañuelo y dice, bueno, vas a pelear pero por mí, ¿no? Es la que está arriba del caballo, porque es esto otra vez lo mismo, esa fuerza que está dentro nuestro femenina es la que le da el sentido a lo que hacemos, porque ¿para qué vamos a luchar? Y bueno, podemos luchar por algo superior o por algo inferior, y esto es lo que aparece también en Star Wars, ¿no? Es decir, están los Jedi que luchan por
una causa buena, por la justicia, y están los Sith que es totalmente oscuro, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese es el alma, ¿no? Un alma se alimenta del amor, de la generosidad, que son los Jedi, servir a los demás, y el otro del miedo, de la ambición, del poder, o sea, y ahí te lo muestra claramente en ese elemento. Pero bueno, vamos a seguir con Teseo y el Minotauro. Habíamos terminado la prueba de agua y ahora tiene que enfrentar la prueba de aire, que está en relación a nivel ahora psicológico con la fortaleza. Y tiene que enfrentar a un personaje que era terrible, que era Cerción, que mataba a todos los viajeros, se ponía en el camino y los mataba, y era muy fuerte, extremadamente fuerte. Entonces Teseo apela a un conocimiento que es de la lucha, que era muy importante entre los griegos, ¿no? Entonces logra a este Cerción vencerlo, ¿sí? Lo termina como estrangulando, y se dice que a partir de ese momento Teseo, así míticamente, inventa la lucha greco-romana, lo que después conocemos como lucha olímpica, ¿no? O sea, él es el héroe que utiliza la astucia de usar la técnica y no solo la fuerza. Que esto es algo muy importante a nivel psicológico. Nosotros, cuando cultivamos poco nuestro carácter, lo que hacemos es explotar, o sea, es fuerza, ¿no? En una discusión, decía, vamos como un toro y chocamos. Cuando uno aprende que en realidad fuerza con fuerza siempre termina mal. Y uno tiene que tener técnica, que sería inteligencia emocional, quiere decir, saber cómo decir las cosas, de qué forma, para poder justamente mantener una comunicación. Porque a quién no le ha pasado que nos calentamos por cualquier tema y se nos salta la térmica y lo decimos, se nos cae el balde, ¿no? Y ya no hay razonamiento que nos convenza, pues ya es personal, ¿sí? Entonces, en la parte del aire, justamente habla de la fortaleza, que para ser fuerte psíquicamente hay que ser flexible. La persona que es rígida, quiebra. O sea, y de hecho, esto nos pasa mucho. Cuando estamos teniendo problemas constantemente con todas las personas, que estamos siendo rígidos. O sea, cuanto más flexibilidad tenemos, más nos adaptamos y podemos escuchar al otro, llevar, aunque de repente no concordemos, pero llegás a puntos de encuentro. Que si no, obviamente es eso. Bueno, esto nos afecta a todos. ¿A quién no le pasa? En el trabajo, con los amigos, con la pareja, en la familia. Líos y discusiones es la realidad humana, ¿sí? Pero bueno, Teseo es un héroe y nos sobrepasa, entonces tiene mucha flexibilidad y no tiene ningún problema. Bueno, conquista esa fortaleza psicológica. Y luego le queda una última prueba de estas primeras, que es la de fuego, que esto es muy extraño, porque él tiene que ir y enfrentar a Procustes, que es un gigante, fíjense, es terrible. ¿Qué hace? Tiene una cama grande y una cama chica, ¿no? Entonces, si sos bajito, medio petizo, te mete en la cama grande, te ata y te empieza a estirar con cuerdas y a martillazos hasta tortura. Si sos chico, si sos grande, alto, te mete en la cama chica y te corta con una sierra lo que sobre, ¿no? Y dice, pero este gigante, o sea, Procustes es tremendo. Bueno, obviamente esto está relacionado con el elemento mental y está relacionado con trascender un elemento que es la razón concreta. ¿Qué es lo que pasa con la razón concreta? Cuando no desarrollamos una razón trascendente o un logos en el sentido platónico de la inteligencia, que va inclusive en relación con lo intuitivo, con lo sagrado también, nos perdemos siempre en lo infinitamente grande, ¿sí? Queremos estirar, pero no alcanzamos la sabiduría. O nos perdemos en lo infinitamente pequeño. Y al final queremos meter. ¿Qué quiere decir? Esto es lo siguiente. Hoy nos hemos especializado en el conocimiento en disecar y las cosas en pequeñito, ¿no? Entonces, por ejemplo, un médico, hay especialistas de todo. Hay dedólogos del dedo, es mentira, ¿no? Entonces, pero no hemos olvidado que, sí, el cuerpo, está bien que haya especializaciones, pero el cuerpo es una unidad. Entonces, te dicen, bueno, pase para tal cosa. Te hace el examen, no tiene nada. Vuelva a medicina general. Pase para... Y vas como un ping-pong, ¿no? Pero bueno, hay alguna causa general. Entonces, esa idea de perder la unidad y fragmentándolos, nos fragmentamos en lo infinitamente pequeño. Fíjense que si uno estudia lo que es el mundo subatómico, uno le estalla la cabeza, ¿no? O sea, esta taza en realidad está llena de átomos, chocamos acá por el magnetismo, pero en realidad si lo ampliáramos es todo hueco, es más espacio que materia en sí, ¿no? Y lo infinitamente pequeño, ¿no? Esto es la cama, ¿sí? Pequeña, ¿no? Nos cortan los pedazos. Y luego en lo infinitamente grande, que damos el ejemplo en la charla pasada de cómo uno cuando ve lo que es un sistema estelar, lo que es la Tierra, que es un puntito, y hay millones de sistemas estelares que forman galaxias,
millones de galaxias forman nidos de galaxias y ya la cabeza... ¿Qué es lo que te salva ahí? O sea, ¿qué lo que va a ser lo femenino en este caso, que va a ser el hilo de Ariadna, que vamos a ver ahora, que es la que le da a Teseo la llave para poder salir del laberinto, que es lo que une el conocimiento. Y entonces estudia las cosas como una ley, donde relaciona lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande. La unidad con la pluralidad. Y ahí se rompe lo que es la dualidad. Entonces lo que se llama armonía por oposición. Entendiendo la oposición de las fuerzas, cuando las armonizo, cuando entiendo que forman parte de una unidad, logro la sabiduría. Un símbolo de la filosofía oriental que todos conocemos es el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que es blanco y negro. Y a su vez dentro del punto negro hay un puntito blanco, y dentro, porque eso está en movimiento continuo. Entonces, el Tao, que sería el Dharma para la India, ¿no? O para los romanos, en el caso de los filósofos estoicos griegos y romanos, es la finalidad, ¿sí? El destino, donde se va, es esa unidad. Cuando se trasciende esa dualidad de polarización que está en la naturaleza. Eso es un símbolo de evolución y de trascender la mente. O sea que ahí Teseo pasa estas 4 pruebas, pero todavía no había terminado. Todo esto es una preparación para la gran prueba final, que es terrible. Entonces, Teseo, que va venciendo todo esto, llega a Atenas. Porque todo esto fue de camino a Atenas, todavía no había llegado. ¿Y todo esto con 16 años? Sí. Bueno, eres el héroe, es Teseo. Es como Luke, es chico, pero viste que ya sabe volar la nave, cierra los ojos. Bueno, ahí George Lucas lo pone. Vieron que en la 1, cuando tiene que tirar, tiene que romper la estrella de la muerte, él en un momento saca el visor. Vieron que, no sé si se acuerdan, tienen que tirarle en un punto a la estrella de la muerte, esa gran pelota que había fabricado, ¿no? el Imperio, y van varios pilotos. Y todos ponen el radar, tiran, pero no, porque hay mucho fuego enemigo, lo están atacando. Y Luke, cuando va, recuerda que Obi-Wan le dice, escucha la fuerza. Entonces él saca el visor y tira intuitivamente. Está relacionado con este elemento, ¿no? De ir al centro, porque le pega al centro y destruye, ¿no? Es otro símbolo, como ir al centro, en vez del Minotauro es la estrella de la muerte. Tira al centro y le pega. O sea, desarrolla otro conocimiento que traspasa simplemente lo básico y racional del mundo de la dualidad o de la polarización. Y bueno, entonces ahora vuelve a Atenas. Cuando llega, está Egeo, pero claro, su padre, él llega de incógnito. Su padre estaba casado con una hechicera, Medea. Entonces Medea, como era hechicera y obviamente sabía todas las artes, se da cuenta de que este forastero que viene no es cualquiera, es el hijo de Teseo. Y ella tenía a su hijo, Medo, que era el que iba a ser sucesor del trono. Entonces va y le dice a Egeo, no. Esto es una fuerza femenina representada hacia lo bajo. Ahora vamos a ver después cómo aparece la fuerza femenina hacia arriba, que es la que le permite a Teseo salir del laberinto. Entonces le dice a Egeo, este es un forastero que va a traer desgracia, ¿sí?, a tu reino y te va a hundir el reino. Tenemos que matarlo. Entonces, bueno, primero le hacen vencer una prueba de un toro, pero vamos a hacerla corta porque si no se nos va muy largo. Y le aparecen, bueno, como pasó Teseo esa prueba, le dicen, vamos a envenenarlo. Lo inventamos a un banquete, la vieja y querida, ¿sí?, táctica. Y cuando le ponen el veneno ahí en la copa, cuando te van a brindar con vino, en el momento que van a brindar con vino, el padre Egeo ve la espada, ¿no?, que le había dejado, esta especie de Excalibur, pero este mito es anterior a Excalibur, ¿no?, al rey Arturo. Ve su espada y reconoce a su hijo y ve las sandalias. Ah, porque hasta ese momento no sabía. Él estaba de incógnito, Teseo había vivido de incógnito. Entonces reconoce a su hijo y bueno, Medea la expulsan, para afuera Medea con todas las artes malas. ¿Y qué pasaba? Había una tradición, porque habían estado en guerra Creta, otra ciudad griega, con Atenas. Y como en esa guerra había muerto el hijo de Minos, que era el rey de Creta, los atenienses tenían que pagar todos los años, tenían que mandar 7 doncellas y 7 jóvenes a ser sacrificados. Se los metían en un laberinto y los tenían que sacrificar porque el toro se alimentaba de ellos. Terrible. Obviamente esta es una clave simbólica, son 7 otra vez, con las 2 polaridades, masculino y femenino. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las 7 dimensiones del ser humano en otras ocasiones? Y a su vez este numerito, si sumamos 7 más 7 da 14, y si a su vez lo sumamos, 1 más 4 da 5. El 5 está en relación con los misterios del ser humano, con
el pentágono o la estrella de 5 puntas, que era símbolo de la escuela filosófica pitagórica. Y aunque no sepamos nada de filosofía, todos reconocemos el dibujo de Leonardo da Vinci que hizo para Luca Pacioli, para la Divina Proporción, que es este que está acá. El hombre de Vitruvio. Sí, y ahí vemos que es una estrella de 5 puntas, ¿no? Y está el círculo, representando lo espiritual, y el cuadrado, lo material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora Teseo va a ir a conquistar esos misterios o esas fuerzas del microcosmo, que es el ser humano. O sea, se va a meter dentro de sí mismo para ir a matar la última prueba terrible que tiene, que es el Minotauro. Entonces, bueno, él dice, yo me ofrezco al padre, dice, yo voy como uno de los 7 para parar esta sangría, porque Atenas no tiene que estar sacrificando jóvenes doncellas y jóvenes ¿sí? hombres por culpa de esta tradición maldita. Entonces él va. Y cuando va, llega a Creta, y bueno, como siempre hay una historia de amor que nunca puede faltar, está la hija de Minos, que es Ariadna. Y cuando se ven los dos se enamoran inmediatamente el uno del otro, perdidamente. Entonces Ariadna se acerca y Teseo estaba tan enamorado también de Ariadna que le confiesa, fíjense, arriesga su misión. Dice, yo vengo a matar al Minotauro. Pero bueno, tenía mucho valor porque nadie había podido matarlo. El Minotauro te comía siempre. Y ella le dice, bueno, yo te voy a ayudar. Y entonces le da el famoso ovillo o hilo, ¿sí? de oro, que es con el que él va a entrar al laberinto para después poder salir del laberinto. Entonces, acá hay algo muy importante, que es que esta fuerza femenina es muy importante en todos nosotros, que es que es la capacidad, justamente ese hilo, de mantener aún en las infinidades de espejos y laberintos que tiene la vida, mantenernos unidos con el propósito de nuestra vida, con el sentido de nuestra vida. Lo que nos pasa muchas veces cuando entramos en un laberinto, nos perdemos y ya no sabemos dónde está la salida, ni por qué entramos ahí. Entonces, por eso yo decía hoy que lo femenino, en la fuerza, representa siempre el alma de la persona. ¿Sí? Y es lo que mantiene conectado a Teseo con... Y es porque, ¿para qué va a entrar a matar al Minotauro? Porque hay una razón detrás. Ese hilo de Ariadna es también, en otra clave, es ese amor al conocimiento, de filosofía, amor al conocimiento, lo que ese hilo mantiene esa unidad dentro de la pluralidad. Es ese hilo invisible que está detrás de todas las cosas y que le da un sentido, una finalidad, una evolución a la naturaleza, aunque cuando nosotros miramos la naturaleza nos parece todo como un laberinto que no entendemos parte sí y parte no. La sabiduría consistiría en poder entender ese hilo invisible que nos une no solo a todos los seres humanos como una gran familia, sino con los animales, con los vegetales, con los minerales, con toda forma de expresión de la naturaleza. Todo eso es Ariadna, que parece que pasa así, pero no, es muy importante. Entonces, Teseo entra. Bueno, entonces entra. Y va con el hilo. Tac, tac, tac. Bien. Y cuando llega al centro, se encuentra con el Minotauro. ¿Qué hace? La táctica de cansarlo un poco, ¿no? Porque era fortísimo el Minotauro. Cuando lo cansa, lo marea un poco, se esconde, salta arriba de él y depende de la versión, con un hacha de doble filo o con una espada, lo mismo de doble filo, el mismo símbolo, mata al Minotauro. O sea, cuando él logra vencer el Minotauro. ¿Qué es el Minotauro? Toda nuestra parte más animal, que ya lo hablamos en la entrevista pasada, más baja, todos nuestros defectos, logra vencer completamente dentro de sí esa parte oscura. Y una vez que lo vence, sale con esa hacha de doble filo luminosa y sale con el hilo de Ariadna. Pero entonces sale vencedor. Entonces sale, claro, y él le había prometido casarse con Ariadna. Pero ¿qué pasa? En el regreso de vuelta a Atenas, en un momento se le aparece un dios, Dionisios, ¿sí? O va con Roma, que es el mismo Dionisio, que no es el dios de los borrachos, es una forma muy externa y deformada de Dionisio, porque el vino en este sentido simboliza la sangre de la tierra, como el ahoma o el soma para los persas, los hindúes, que está en relación, o si tomamos el mito del rey Arturo, es el grial, aquello que trasciende, ¿no? Que es lo femenino. El grial en el mito artúrico es la fuerza femenina, es por todo lo que hace Arturo y sus caballeros, es por el grial, luchan por el grial, ¿sí? Y entonces, él se le aparece Dionisios y le dice, no, Ariadna no se va a quedar contigo. Ariadna va a venir conmigo y se va a ir porque su naturaleza, o su destino está en el Olimpo, en la inmortalidad. Entonces Teseo obviamente tiene que obedecer al dios y se va y tiene que abandonar a Ariadna. Y este es otro símbolo porque
Porque nuestra conciencia, por momentos, tenemos contacto con lo arquetípico, como dice Platón, ¿no? Con la belleza, la justicia, pero lo inmortal, lo atemporal, lo arquetípico no es de este mundo. Eso pertenece a otra dimensión. ¿Sí? Al dimensión, no diría Platón, del mundo inteligible, ¿no? Hay que salir de la caverna para poderlo. De hecho, el laberinto es la caverna también, es el mismo, ¿no? O sea, Ariadna lo que le hace es poder salir de la caverna con ese hilo. Entonces, queda ahí y él, hasta que no termine completamente, no va a poder unirse con Ariadna, ¿sí? Ariadna lo visitó, le dio su mensaje, lo que tenía que hacer, pero su naturaleza no es de este mundo. Entonces tiene que seguir. Y cuando vuelve, acá viene, con esto terminamos, el padre Egeo le había dicho, porque cuando volvían los navíos, imagínense, después de sacrificar a las doncellas y a los jóvenes, venían con velas negras de luto. Entonces el padre le dijo, bueno, Teseo, si sobrevivís, poné velas blancas. Y Teseo se olvida. Y cuando ve Egeo las velas negras de tristeza, se lanza al mar y muere, se suicida, ¿no? Y de ahí viene que el nombre del mar es por Egeo. Cuando vuelve, Teseo obviamente va a ocupar el lugar de su padre y va a obviamente ser el rey, y va a ser un rey muy justo. Después va a seguir teniendo aventuras porque se va con Heracles y otros a la expedición con Jasón y los argonautas. Es una vida heroica muy, muy larga la de Teseo, pero ahí termina, digamos, toda su periplo más famoso. Y quizás lo más interesante, porque claro, acá otra vez simbólicamente Egeo y Teseo es el mismo. Es una nueva versión de sí mismo, pero una mejor versión. Y por eso ocupa su lugar. Y ahora reina, pero de una forma más justa que su padre. O sea, muere uno y nace otro. Y acá lo que quería terminar con esto, que es lo más importante, es que entendamos no la forma, sino la esencia del símbolo y darnos cuenta de que todos tenemos todos estos elementos, estas fuerzas masculinas y femeninas dentro de nosotros que están actuando. Y que como héroes en la vida tenemos que lograr conectar con esas fuerzas. Y que cada vez que tenemos un problema nos acordemos de Teseo y el laberinto. Porque cuando estamos con un problema, estamos en un laberinto. Esto es lo que nos pasa. No sabemos dónde está la salida, tenemos miedo, duda, y para peor nos corre un minotauro, ¿no? Que nos está... Claro, porque uno... y ahí empezamos en la desesperación, ¿sí? Pero así como están esas fuerzas que son oscuras, que nos tiran hacia abajo, también dentro de todo ser humano, sin importar su condición social, su sexo, nada, tiene un alma inmortal y tiene una fuerza muy importante que es la otra, que son las virtudes, que es la que el héroe desarrolla, como la voluntad, el amor, la inteligencia, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Eso sería lo bueno de quedarnos con esta historia o de los mitos, de ver esa fuerza, esas potencias que son las que vencen. Por eso el héroe siempre tiene que vencer míticamente y simbólicamente, porque es el mensaje de lo que tiene que suceder evolutivamente. No puede ganar el malo, porque si gana el malo estamos yendo contra el sentido de la vida y de la evolución, ¿sí? Y bueno, y colorín colorado, espero no haya sido muy aburrido, se ha terminado el cuento de Teseo. Los aplausos que omitimos al principio con Sergio los hacemos ahora. ¿Viste? Precioso, ¿cierto? Te dije que ese minotauro tenía pinta de gatito, mirá. Pero bueno, muy bien. Solo una cosita que escuché, perdón, yo me meto de atrevido, pero si quieren saber sobre Halloween, Cecilia Silva sabe bastante sobre Halloween y puede venir a hablarle si quieren una columna. Bueno, muy bien. Interesante. Levantamos el guante. Muy Sí. bien. Levanto el centro, por cabecear o no, después la... Queda anotado, sin duda que sí. Y si mal no tengo el registro, es la que sigue, ¿eh? Viene con Exacto. Don Hércules acá Exacto. a compartir. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirte, señor Mauricio Puente. Será hasta la próxima oportunidad en el programa 49 7x7. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias por arrimarnos esto. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio y bueno, venimos muy contentos y bueno, como siempre estamos entre amigos y la pasamos muy bien. Gracias a ustedes por el espacio.